Nos introducimos en el tema de las bases de datos en Excel. Lo primero que hay que ver es que una base de datos en Excel es una tabla, pero no una tabla cualquiera. Aquí vamos a distinguir entre una tabla de doble entrada, como es esta que tenemos aquí arriba, y una base de datos que requiere otra estructura que ya veremos. La tabla de doble entrada, en este caso, se corresponde con la facturación por comercial que tiene una empresa en una ciudad que se divide por zonas. Zona norte, sur, este, oeste y centro, y 5 comerciales. De tal forma que un dato que tengamos acá hay que interpretarlo como perteneciente a una zona. Zona este y a un comercial, comercial 2. Y así vemos que ese comercial en esa zona está facturando 733. Se llama tabla de doble entrada, puesto que hay que consultar el campo en vertical y en fila en horizontal. Esto no es una verdadera base de datos, lo vamos a convertir en base de datos, que es la que tenemos acá, y aquí necesitamos un campo numérico para indicar la operación de que se trata, el comercial, la facturación y la zona. Las columnas se llaman campos y las filas se llaman registros. Esto en terminología de base de datos que es válida para cualquier base de datos. Esta columna numérica es importante porque toda base de datos necesita un campo identificativo que identifique con claridad a cada uno de los registros y en muchos casos se recurre a un valor numérico correlativo. Así, por ejemplo, en el registro número 6 vemos que pertenece al comercial 1 y que ha actuado en la región sur y ha facturado 969. Por lo tanto, la diferencia está clara entre una tabla de doble entrada y una base de datos. Ya que tenemos aquí la base de datos, vamos a darle una serie de formatos y Excel en su versión 2010 está preparado para hacerlo de forma bastante automática. Simplemente tenemos que ir al menú Insertar y vemos que aparece aquí una opción que es Tabla. Hay que situar el cursor dentro de la tabla, da igual en cualquier sitio, pero no puede estar fuera, tiene que estar dentro de la tabla. Pulsamos la opción Tabla y nos aparece una ventana que se denomina Crear tabla. Nos pregunta dónde están los datos de la tabla. Puesto que hemos colocado ya aquí el cursor, reconoce la tabla de forma automática, le decimos que la tabla sí tiene encabezados, porque son los que tenemos ya aquí puestos. Número comercial, facturación y zona, y aceptamos. Observamos que lo que ha hecho es maquetar esta tabla de una forma muy rápida y además tenemos aquí opciones de maquetación. Podríamos elegir diferentes colores a nuestro gusto. También tenemos diferentes opciones. También vemos unos desplegables que hay por acá arriba. Esos desplegables nos dan diferentes opciones. Podemos ordenar por color, cosa que es muy interesante, y podemos filtrar. A la hora de filtrar, podemos decidir ver solo el comercial 3 y al aceptar, estamos viendo únicamente las operaciones realizadas por ese comercial. Podemos observar que aparece un embudito acá arriba que indica que el filtro está activo. Para desactivarlo, simplemente pulsamos Activar todo y aceptamos. Podríamos repetir la operación por zonas y si únicamente estamos interesados en la zona norte, marcaríamos esa zona y nos aparece la base de datos filtrada. Volvemos a dejarlo tal como estaba para todas las opciones. Y así de una forma rápida podemos manejar la información de la base de datos gracias a estos filtros. Esta es una primera introducción a las bases de datos en Excel.